Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a continuar con algunos ejercicios de los gases, pero vamos a trabajar con gases reales. Los gases reales son aquellos que no presentan las características tan perfectas, tan teóricas de los que llamamos gases reales. Estos tienen algunos datos específicos en cuanto a sus variables, presión, volumen o temperatura. Son gases que se encuentran en condiciones específicas o también con algunos datos experimentales. Para resolver ejercicios con este tipo de gases, se han diseñado diferentes fórmulas con adecuaciones, con algunas modificaciones con respecto de la ecuación general de los gases ideales. Y uno de los factores, de los valores que presentan estas modificaciones es el que se conoce como factor de compresibilidad. Este factor se denomina con la letra mayúscula Z, ¿sí? La letra mayúscula Z. Y es un índice que muestra la desviación del comportamiento del gas ideal hacia el gas real. El valor de este parámetro, de este índice, es de 1 en los gases ideales. Aquí en la gráfica podemos ver la línea azul, nos dice gas ideal. Si no hay desviación, se mantiene. Es un comportamiento perfecto en cuanto a las variables. Ahora, si ese valor es mayor o menor que 1 debido a las fuerzas de repulsión o a las fuerzas de atracción en las moléculas o los átomos que formen el gas, entonces es cuando decimos que se trata de un gas real. Para conocer ese factor, ese índice, existe la fórmula presión-volumen sobre número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta. Estas temperaturas se manejan en Kelvin, también se pueden manejar en Rankine. Y tenemos que si el número de mol que tenemos del gas en cuestión es 1, la fórmula nos queda no incluye el número de moles. Ahora, si el número de moles es diferente de 1, ahí sí se incluye, ¿sí? En la fórmula. Lo mismo para calcular el factor de compresibilidad como para poder encontrar en un momento dado la presión o el volumen. Bien, en esta gráfica que se ve aquí presenta para el amoníaco, para el hidrógeno y para el metano, ¿sí? Son gráficas del factor de compresibilidad. Hay como esta que presenta tres gases en conjunto, además del gas ideal, pero hay otras que son específicas para cada tipo de gas, para cada gas, a diferentes temperaturas. Lo mismo hay una que se conoce como la carta de compresibilidad generalizada. Esa la vamos a utilizar en un ejercicio que vamos a mostrar y también vamos a utilizar
una como este caso. Bien, vemos entonces que tenemos dato de presión en la parte de las abscisas en el eje X y en el eje Y están los valores de ese factor Z. Bien, vamos a proceder entonces a realizar dos ejercicios. El primero es cuando ya se nos da el valor de Z, ¿sí? Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a ampliarlo bien para poder anotar todo lo necesario. Y vamos a partir, como siempre, de los datos. Pero perdón, antes vamos a leer, como hacemos, como acostumbramos, nuestro texto del ejercicio. Es el primer paso a la hora de un ejercicio. Y dice, calcula el volumen, esa es nuestra incógnita, el volumen, de 10 mol de amoníaco que se encuentra a 100 atmósferas de presión y menos 70 grados Celsius de temperatura. De las gráficas del factor de compresibilidad del amoníaco, nos dan el dato de que el factor para este ejercicio en particular es de 0.86. Ahora sí, vamos, ya sabemos que vamos a buscar el volumen y nos vamos a anotar los datos. Datos. Bien. Tenemos entonces volumen, incógnita. Tenemos 10 mol, o sea, N minúscula. A 100 atmósferas de presión, y una temperatura de menos 70 grados Celsius. Tenemos además la constante universal de los gases, que para estas unidades, atmósfera, mol, y esta temperatura que vamos a pasar a grados Kelvin, es de 0.08205 atmósfera litro mol Kelvin. Bien, para la temperatura absoluta vamos a sumar nuestros grados Celsius más 273 Kelvin. Entonces, para nosotros, la temperatura va a ser igual a menos 70 grados Celsius más 273. Y nos va a quedar, vamos a ponerle aquí Kelvin, y nos va a quedar en un valor de menos 70 sería, dejen ver, son 273. Pues 203 Kelvin.
La presión la tenemos en atmósfera, no tenemos que hacer ninguna conversión. Ahora vamos a aplicar entonces la fórmula. Hay un dato que se nos está pasando y lo voy a anotar en este espacio, que es el valor de Z, que nos dijeron que es 0.86. Ya tenemos ahora sí los datos. Bien, la fórmula es entonces presión volumen igual a número de mol por la constante universal de los gases. Antes de eso, tenemos que anotar nuestro factor Z. Ahora sí, constante y temperatura. Sí, estaba con la de los gases ideales. Bien, esta es nuestra fórmula. Ahora vamos a despejar el volumen. Despeje por acá. Volumen va a ser igual a ZNRT sobre la presión. Muy bien, y vamos a sustituir nuestros valores. Entonces nos vamos a la sustitución. Y nuestra sustitución va a quedar como sigue. Volumen igual a 0.86, no tiene unidad, por la cantidad de moles que es 10, por la constante universal de los gases, que es de 0.082005 atmósfera litro mol Kelvin, por la temperatura que es de 203 Kelvin. Y todo esto ay, qué línea, espérense. Entre la presión, que es de 100 atmósferas. Aquí tenemos mol, lo eliminamos con este mol de acá, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y nos va a quedar nuestro volumen en litros. Vamos a hacer las operaciones. Tenemos 0.86 por 0.08205 por 203 entre 100. Y nos da 0. Espérenme.
Sí, 0.143. Creo que se me olvidó multiplicar por 10. Déjeme corroboro. 0.86 es Z por el número de mol 10 por el R por 203. Eso es 1.43 litros. Y ese es el volumen de amoníaco en estas condiciones. Muy bien. Ahora, tenemos un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio nos dice, se tienen 2.5 mol de nitrógeno a una presión de 41.82 atmósferas. Es la presión. Tenemos mol, presión, y una temperatura de menos 73 grados Celsius. Calcula el volumen que ocupa el nitrógeno. Fíjense, se trata de nitrógeno. Y lo que nos piden es volumen. Pero ahora no tenemos el valor del factor de compresibilidad. Tenemos otros datos que son PC y TC. PC es presión crítica y TC es temperatura crítica. Cuando se nos dan estos valores, nosotros vamos a encontrar el valor de Z, el valor del factor de compresibilidad, utilizando estos valores, y vamos a calcular lo que se llama presión reducida y temperatura reducida. Presión reducida y temperatura reducida se obtienen con el cociente, con la división de respectivamente la presión de nuestro ejercicio y la presión crítica, y la temperatura en nuestro ejercicio y la temperatura crítica. Temperatura crítica es una temperatura límite sobre de la cual, o sea, encima de la cual o más allá de la cual un gas miscible ya no se puede hacer líquido, aunque se aumente la presión. ¿Sí? No se puede licuar por compresión. Y la presión crítica es la presión que aplica en esas condiciones de temperatura crítica. Estos valores son propios para cada tipo de gas, en este caso para el nitrógeno. Estos se pueden obtener de tablas. Ahora, una vez que trabajemos nosotros nuestra presión reducida y nuestra temperatura reducida, nos vamos a ir a lo que se conoce como la carta de compresibilidad generalizada. Esta serie de gráficas aplica para diferentes gases, cualquier gas, y como podemos ver, no es la presión como vimos en la anterior, sino es la presión reducida. Y las gráficas tienen las temperaturas reducidas, no temperaturas como tal. Y lo que se obtiene, el resultado es el valor del factor de compresibilidad, el valor de Z. Ahorita lo vamos a aplicar, la vamos a utilizar. Entonces, vamos a iniciar nuestro ejercicio. Recuerden que lo que vamos a buscar es el volumen. Bueno, empleamos bien
y nos vamos a anotar los datos. Los datos nos dicen que hay 2.5 mol de nitrógeno, o sea, N es 2.5 mol. Luego tenemos una presión igual a 41.82 atmósferas. También tenemos una temperatura de menos 73 grados Celsius. Y tenemos una presión crítica del nitrógeno que es de 33.54 atmósferas. Y una temperatura crítica de menos 146.89 grados Celsius. También vamos a requerir el valor de R, 0.082 0.5 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Y esos son todos los datos que tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar nuestra temperatura y la temperatura crítica a Kelvin. Ya sabemos, únicamente sumándole 273. Entonces, temperatura en particular o actual, también se le llama actual, es menos 73 grados Celsius más 273 y nos da 200 positivos, 200 Kelvin. Ya tenemos nuestra temperatura en absoluta. Ahora vamos a la temperatura crítica, menos 146.89 grados Celsius más 273. Y esa diferencia nos da 126.11 Kelvin. Con estas dos vamos a trabajar. Muy bien. Ahora, es necesario entonces calcular esa temperatura y esa presión reducidas. Entonces, vamos a calcular presión reducida. Podemos usar R mayúscula o R minúscula. En algunas fuentes la van a encontrar con mayúscula y en otras con minúscula. Y es igual a la presión actual sobre la presión crítica. Les repito, esto es para encontrar el valor de Z en la carta de compresibilidad generalizada. Bien, entonces, presión reducida va a ser igual al valor que tenemos nosotros, que es 41.82 atmósfera
sobre la presión crítica que es de 33.54 atmósferas y el valor de la presión reducida es de 1.247. No tiene unidad, es adimensional, ya que atmósfera sobre atmósfera se elimina. Esta presión reducida la vamos a utilizar para ir a la carta de compresibilidad generalizada. Cuando la presión reducida es menor que 1, si esto fuera menor que 1, nuestro gas sería un gas ideal. Si es mayor que 1, nos indica que nuestro gas es real, que su comportamiento es de un gas real. Ahora, vamos con la temperatura reducida y va a ser igual a la temperatura de nuestro ejercicio o temperatura actual sobre la temperatura crítica. Bien. Sustituimos temperatura reducida igual a la temperatura de 200 Kelvin entre la temperatura crítica (126.11 Kelvin). Se elimina Kelvin con Kelvin y nos queda temperatura reducida igual a 1.58. 1.58. Igual, la temperatura reducida mayor que 2, o sea, el límite es 2, mayor que 2 indica gas ideal, menor que 2 indica gas real. Muy bien, ahora, con la temperatura reducida y la presión reducida, nos vamos a ir a la carta generalizada para poder encontrar el valor de Z. Y tenemos que, ahí está. Bien, tenemos aquí nuestra presión es de 1.20, casi 25. O sea, nos quedaría aquí como en medio, en el eje de las X, y subimos hasta la curva o hasta donde, esto es aproximado, siempre son datos aproximados, ¿sí? De temperatura reducida más, aquí tenemos 1.50, bueno, subimos arriba de 1.50 y tenemos 1.58, la que sigue ya es de 2, que es ya donde a partir de ahí ya son gases ideales. Bueno, digamos que estamos cerca del 1.50, más cerca que del 200, bueno, nos vamos por aquí un poquitito arriba de la curva y cortamos acá en el eje de las ordenadas de la Y, donde está el valor de Z. Y decimos que podemos pensar que nuestro valor es de 0.91. 0.91. Entonces, con nuestra temperatura reducida y nuestra presión reducida, podemos decir que Z,
Vamos a ponerlo aquí, el valor. Podemos poner aquí abajo. Aquí abajito de la carta, vamos a ponerle aquí el dato. De la carta de compresibilidad. Vamos a ponerlo todo. Generalizada. Z igual a 0.91. Ahí está. Muy bien. Ahora, ya que tenemos el valor de Z, vamos con la fórmula. Que dice PB igual a ZNRT. Está muy fea mis rayas. Más o menos. Ok, ahora despeje. Despejamos B. Y nos queda ZNRT sobre presión. Y ya tenemos nuestra fórmula para la sustitución. Volumen igual a, primero el valor de Z, 0.91, por N, que tenemos para nosotros es de 2.5, por la constante 0.08205 atmósfera litro mol Kelvin por la temperatura de 200 Kelvin. Y todo eso sobre la presión de 41.82 atmósferas. Mol con mol se elimina, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y nos va a quedar nuestro volumen en litros de 0.89 litros. Y terminamos nuestro segundo ejercicio. Muy bien. Entonces, aplicamos factor de compresibilidad. Cuando nos lo dan o lo podemos encontrar en una gráfica específica, y también cuando nos dan temperatura y presión crítica a través de la carta de compresibilidad generalizada. Muy bien, bueno, en esta ocasión es todo.
Espero les sea de utilidad y les haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video.